ponte el delantal, aquí eres mi empleada. No lo dijo en broma ni en voz baja, lo dijo frente a su madre y con invitados todavía en la sala, mientras yo estaba en la cocina tratando de terminar de servir después de horas atendiendo a todos. La forma en que me miraba no era de enojo, era de desprecio, como si de verdad creyera que ese era mi lugar, y su madre, sentada junto a la barra, soltó una risa cómoda, cómplice, disfrutando el momento. Después vino el ataque que buscaba herirme más profundo, porque comentó que por algo ni hijos había podido darle, que una mujer que no sirve en su casa tampoco sirve para formar familia, palabras dichas con frialdad, midiendo el daño que provocaban. No lloré, no respondí, tampoco bajé la mirada, porque dentro de mí algo dejó de quebrarse y empezó a acomodarse con una calma que llevaba tiempo formándose. Mientras seguía hablando de la casa como si solo le perteneciera, escuché la puerta abrirse a mis espaldas y el ambiente cambió sin que ellos lo notaran. Mi padre entró en silencio, caminó directo a la mesa y dejó una carpeta gruesa sobre la madera. La risa desapareció cuando mi suegra la abrió, y al ver lo que había dentro, palideció antes de susurrar: «Hijo, eso no». Mi suegra no terminó de leer todo el contenido de la carpeta, apenas vio las primeras hojas cuando la cerró de golpe, como si quemara tocar esos papeles frente a los demás, pero mi esposo, curioso y molesto por la reacción, se la arrebató de las manos sin pedir permiso, convencido de que nada que viniera de mi familia podía afectarlo realmente. Recuerdo perfecto su expresión mientras hojeaba los documentos, primero frunciendo el ceño, luego soltando una risa corta, incrédula, como si creyera que aquello era un intento desesperado por intimidarlo. Levantó la mirada hacia mí con esa seguridad arrogante que siempre usaba cuando pensaba que tenía el control de todo y, delante de su madre, empezó a burlarse. Dijo que ningún papel iba a cambiar lo que ya era suyo, que esa casa la había sostenido él y que, con o sin matrimonio, nada ni nadie iba a sacarlo de ahí, mucho menos yo, que según sus propias palabras nunca había aportado más que problemas y gastos. Su madre, recuperando el color poco a poco, volvió a sonreír, apoyándolo como siempre, afirmando que yo solo estaba armando un drama porque sabía que pronto me tocaría irme. La conversación tomó un tono todavía más cruel cuando mencionaron que, una vez que todo se resolviera, él por fin podría rehacer su vida sin cargas, insinuando sin vergüenza que ya había alguien más que si sabía hacerlo feliz, alguien que, según mi suegra, si estaba lista para darle la familia que yo no había podido. No dijeron su nombre, pero tampoco hacía falta, porque la forma en que se miraron dejó claro que esa mujer ya ocupaba un lugar que antes había sido mío. Yo seguía en silencio, observando cómo hablaban del futuro dentro de esa misma casa, planeando cambios, redecoraciones, incluso celebraciones que harían cuando todo quedara legalmente en orden, seguros de que la carpeta no contenía nada capaz de frenar sus planes. Mi calma empezó a incomodarlos más que cualquier reclamo, y fue mi suegra quien lo dijo en voz baja, creyendo que yo no la escuchaba. Comentó que mi actitud era extraña, que ninguna mujer que estuviera a punto de perderlo todo se veía tan tranquila, y mi esposo respondió que no importaba, que esa serenidad era pura fachada, que al final yo terminaría suplicando cuando entendiera que no tenía a dónde ir. No imaginaban que esa carpeta no era una amenaza vacía ni un intento emocional, sino apenas la primera pieza de algo que llevaba mucho tiempo preparándose en silencio, mucho antes de que ellos decidieran humillarme en mi propia cocina creyéndose dueños de mi destino. Mi esposo volvió a abrir la carpeta, esta vez con más calma, como si quisiera demostrar que no había nada ahí capaz de moverle el piso, pero conforme avanzaba en las hojas su expresión dejó de ser burlona y empezó a tensarse de una forma que intentaba disimular frente a su madre. No entendía todo lo que estaba leyendo, eso era evidente, pero había cifras, sellos y firmas que no encajaban con la seguridad que minutos antes había mostrado. Preguntó en voz alta qué significaban ciertos documentos, tratando de mantener el control de la situación, aunque ya no sonaba tan firme, y mi suegra se acercó para mirar por encima de su hombro, inquieta, buscando algo que le devolviera la tranquilidad. Entre los papeles había estados de cuenta, transferencias registradas, movimientos bancarios que él no recordaba haber autorizado y que estaban ligados directamente a la propiedad donde vivíamos. Lo que más le incomodó no fueron las cantidades, sino las fechas, porque varias operaciones aparecían hechas meses antes, incluso antes de que empezaran los problemas más fuertes entre nosotros,
lo que rompía la idea de que aquello fuera una reacción impulsiva de último momento. Intentó restarle importancia diciendo que seguro se trataba de trámites normales del banco o de ajustes administrativos que no requerían su atención, pero su tono ya no convencía ni a su propia madre. Seguía pasando hojas con rapidez, buscando algo que confirmara su versión, hasta que encontró una copia certificada de la escritura con anotaciones legales que no estaban cuando él la había visto por última vez. Se quedó en silencio unos segundos, leyendo una cláusula completa, regresando al inicio, como si quisiera asegurarse de que no estaba entendiendo mal. Mi suegra notó el cambio y le preguntó qué pasaba, pero él no respondió de inmediato, solo cerró la carpeta parcialmente, mirando hacia mí con una mezcla nueva de duda y molestia, como si empezara a sospechar que mi tranquilidad no era casualidad. Intentó retomar la burla, diciendo que papeles podían falsificarse y que nada de eso tenía validez sin su firma reciente, aunque evitó volver a leer en voz alta lo que acababa de encontrar. Ese pequeño silencio, esa pausa que no quiso explicar, fue la primera grieta real en la falsa victoria que minutos antes celebraban. Dentro de esa carpeta no había gritos, ni amenazas, ni reclamos emocionales, solo documentos fríos que empezaban a insinuar algo mucho más serio, algo que aún no comprendían del todo, pero que ya olía a trampa legal cuidadosamente preparada, y apenas era la primera pista. Mi esposo volvió a abrir la carpeta por tercera vez, ya sin la seguridad de antes, pasando las hojas con más cuidado, como si temiera confirmar lo que empezaba a sospechar. Se detuvo otra vez en la copia certificada de la escritura, leyendo ahora cada línea completa, sin saltarse nada, y fue ahí donde su silencio dejó de ser arrogante para volverse pesado. La cláusula que tenía frente a él no era reciente ni improvisada, estaba registrada meses atrás, validada ante notario y acompañada de sellos oficiales que no dejaban espacio para interpretaciones fáciles. Intentó buscar su nombre en la sección de propiedad, convencido de que aparecería como titular principal, pero mientras más avanzaba más evidente se volvía que algo no cuadraba con la versión que él siempre había defendido. Su madre, inquieta por la falta de respuestas, le pidió que dijera en voz alta que estaba leyendo, y él, incómodo, trató de resumirlo sin entrar en detalles, diciendo que solo eran ajustes administrativos relacionados con el patrimonio familiar. Sin embargo, la tensión en su mandíbula lo traicionaba, y ella, nerviosa, le quitó la hoja para leerla por su cuenta. El cambio en su rostro fue inmediato, mucho más marcado que el anterior, porque ahora no había duda posible. La propiedad había sido transferida legalmente mediante una figura de protección patrimonial que impedía cualquier venta, hipoteca o uso como garantía sin autorización exclusiva de la nueva titularidad. Volvió a revisar el documento buscando el nombre, y cuando lo encontró, sus manos temblaron levemente. La casa donde vivíamos, la misma que él había usado para humillarme minutos antes, ya no estaba registrada a su nombre ni bajo control compartido como él creía. La transferencia se había hecho de forma anticipada, blindada por cláusulas que la protegían de disputas conyugales, deudas futuras e incluso demandas civiles relacionadas con el matrimonio. Intentó decir que aquello no podía tener validez sin que él hubiera firmado recientemente, pero las fechas lo desmentían, porque todo había sido protocolizado cuando aún aseguraba confiar en mí plenamente, cuando jamás imaginó que algún día usaría esa confianza para protegerme. Mi suegra empezó a leer otras hojas buscando una salida, pero cada documento confirmaba lo mismo desde distintos ángulos legales. La propiedad no podía tocarse, no podía dividirse y, sobre todo, no podía reclamarse como bien conyugal. Por primera vez desde que empezó la humillación en la cocina, ninguno de los dos tuvo algo que decir. Y el silencio que llenó la casa ya no era de burla, era de miedo real al entender que habían celebrado una victoria sobre un terreno que ya no les pertenecía. El silencio que dejó el descubrimiento no alcanzó a asentarse por completo cuando el sonido del timbre volvió a romper la tensión dentro de la casa, pero esta vez no fue una visita familiar ni algo cotidiano. Mi esposo, todavía con la carpeta en las manos, caminó hacia la puerta intentando recuperar la compostura, convencido de que nada podía empeorar lo que acababa de leer. Al abrir, se encontró con dos hombres trajeados acompañados por una mujer con portafolio oficial, todos identificándose con formalidad profesional, mencionando su nombre completo y solicitando pasar para notificar asuntos legales relacionados con la propiedad. La seguridad con la que hablaron hizo que su tono cambiara de inmediato,
pasando de arrogante a defensivo en cuestión de segundos. Intentó impedir la entrada diciendo que no era buen momento, que cualquier notificación debía hacerse por vía jurídica, pero uno de ellos mostró documentos sellados autorizando la diligencia en ese mismo instante, explicando que la entrega debía realizarse de forma presencial para dejar constancia legal. Mi suegra observaba desde el pasillo, inquieta, mientras los visitantes avanzaban hacia la sala y pedían que todos los presentes se mantuvieran ahí para escuchar la notificación completa. Yo permanecí en silencio, exactamente donde estaba, viendo cómo la seguridad que minutos antes llenaba la casa empezaba a desmoronarse sin necesidad de que yo dijera una sola palabra. La mujer del portafolio abrió su carpeta y comenzó a leer en voz clara, detallando que, derivado de movimientos financieros, transferencias patrimoniales y cláusulas de resguardo previamente registradas, se iniciaba un proceso de aseguramiento preventivo sobre bienes vinculados al nombre de mi esposo dentro de ese domicilio. Él interrumpió varias veces diciendo que debía tratarse de un error, que esa casa ya estaba bajo protección familiar, pero el documento que ella sostenía confirmaba justo lo contrario. La propiedad estaba legalmente blindada, pero no a su favor. La notificación incluía además una orden de revisión patrimonial por posibles irregularidades financieras relacionadas con cuentas compartidas, así como un plazo inmediato para presentar comprobantes de origen de ciertos fondos utilizados durante el matrimonio. Cada palabra que leían caía más pesada que la anterior, porque no hablaban de suposiciones, hablaban de procedimientos ya autorizados, de medidas activadas que no requerían su aprobación para ejecutarse. Intentó mirar hacia su madre buscando apoyo, pero ella estaba pálida, aferrada al respaldo de una silla, entendiendo que aquello ya no era una discusión familiar ni una amenaza emocional. La autoridad no había llegado para negociar. Había llegado para ejecutar. La notificación terminó y el silencio que quedó fue distinto a todos los anteriores, porque ya no estaba lleno de dudas sino de consecuencias reales que nadie en esa sala sabía cómo detener. Mi esposo intentaba procesar lo que acababa de escuchar, revisando otra vez los documentos como si leerlos más veces fuera a cambiar el contenido, mientras su madre permanecía inmóvil, incapaz de formular una defensa. Fue entonces cuando decidí hablar, no con rabia ni con gritos, sino con la misma calma que había mantenido desde que empezó la humillación en la cocina, una calma que ahora tenía sentido frente a sus ojos. Les dije que nada de lo que estaba pasando era improvisado, que cada documento, cada transferencia y cada cláusula había sido preparada mucho antes de que ellos imaginaran que podrían sacarme de mi propia vida sin consecuencias. Recordé en voz alta las noches en que él decía trabajar hasta tarde mientras yo descubría mensajes borrados, salidas que no coincidían con su horario y gastos que no podía justificar. Durante mucho tiempo dudé de mi intuición, hasta que dejé de hacerlo y empecé a guardar pruebas, no por venganza, sino por protección. Les hablé de la mujer que él insinuaba minutos antes, confirmando que no solo existía sino que llevaba meses involucrada con él, y que incluso había intentado acercarse a cuentas compartidas usando su influencia emocional para obtener beneficios económicos. Su rostro cambió al escuchar que yo sabía más de lo que imaginaba, pero no interrumpió. Expliqué que, al confirmar la infidelidad y detectar movimientos financieros irregulares, inicié asesoría legal para blindar mi patrimonio antes de que cualquier deuda, demanda o fraude pudiera alcanzarme. La transferencia de la propiedad no fue un capricho, fue una medida preventiva basada en pruebas documentadas que ya estaban registradas cuando él todavía confiaba lo suficiente para firmar sin revisar. Su madre quiso intervenir diciendo que yo exageraba, pero bastó con que mencionara los registros médicos falsificados que él había usado para justificar tratamientos inexistentes, manipulando incluso diagnósticos para evadir responsabilidades económicas, para que volviera a guardar silencio. No levanté la voz en ningún momento, porque no hacía falta. Cada verdad que exponía estaba respaldada por algo que ya estaba dentro de esa carpeta o en manos de quienes acababan de notificarlo. Lo miré directo y fue ahí cuando dije la frase que llevaba años formándose dentro de mí, sin odio, solo con firmeza. Llevo años preparándome. Y por primera vez entendió que la calma que tanto le había incomodado no era debilidad, era anticipación. Después de que dije todo, el ambiente dejó de ser tenso para volverse inestable, como si el suelo hubiera cambiado de lugar bajo sus pies sin previo aviso. Mi esposo intentó reaccionar rápido, negando cada acusación con argumentos improvisados que ni él mismo parecía creer,
diciendo que todo podía aclararse, que bastaba con hablar con sus abogados para frenar cualquier procedimiento. Pidió su teléfono con urgencia y empezó a hacer llamadas frente a todos, caminando de un lado a otro mientras explicaba fragmentos de la situación, evitando mencionar detalles que lo comprometían directamente, pero la expresión en su rostro cambiaba con cada respuesta que recibía. No era la seguridad de alguien defendiendo su patrimonio, era la ansiedad de quien empieza a entender que las decisiones ya no están en sus manos. Su madre también entró en pánico, preguntando a quién podían recurrir, mencionando contactos, conocidos dentro de bancos, amistades que según ella podrían arreglar cualquier problema si se actuaba a tiempo. Sin embargo, los mismos representantes legales que habían entregado la notificación se mantuvieron presentes, observando en silencio profesional, dejando claro que el proceso no dependía de influencias personales. En una de las llamadas, él se alejó lo suficiente para pensar que no lo escucharía, pero su tono cambió por completo cuando el abogado del otro lado confirmó que las cláusulas registradas en la propiedad eran blindadas, que habían sido protocolizadas correctamente y que revertirlas requeriría un proceso largo, costoso y con probabilidades mínimas de éxito. Intentó insistir, preguntando si al menos podía frenar el aseguramiento de bienes mientras se resolvía todo, pero la respuesta fue aún más dura, porque le explicaron que las medidas preventivas ya estaban activadas y que, dadas las irregularidades detectadas, no existía recurso inmediato para detenerlas. Cuando colgó, evitó mirarme, concentrando la frustración en revisar otra vez los documentos como si buscara un error técnico que lo salvara. Su madre quiso sostener que yo exageraba, que ninguna mujer podía planear algo así sin dejar huecos legales, pero uno de los representantes intervino con calma para aclarar que todo había sido revisado previamente por instancias notariales y financieras. No había vacíos, no había errores, no había escapatoria rápida. Por primera vez desde que empezó todo, el miedo dejó de ser mío, y pasó completamente a ellos. El pánico todavía flotaba en el ambiente cuando los representantes legales informaron que la notificación no era el único procedimiento en curso, que había medidas inmediatas que debían ejecutarse ese mismo día para dar cumplimiento al aseguramiento patrimonial autorizado. Mi esposo intentó detenerlos, exigiendo tiempo para revisar opciones, pero le explicaron que el plazo ya había corrido desde la emisión oficial y que la diligencia no podía posponerse. Minutos después llegaron más personas, esta vez acompañadas por personal encargado de inventariar bienes dentro del domicilio vinculados directamente a su nombre. La escena dejó de ser legal para volverse profundamente humillante, porque empezaron a recorrer la casa anotando muebles, equipos electrónicos, obras decorativas y hasta vehículos registrados bajo su titularidad. Su madre no podía creer lo que estaba viendo, preguntando si aquello era un embargo, si pensaban vaciar la casa, pero le aclararon que se trataba de un aseguramiento preventivo, aunque en la práctica significaba que muchos de esos bienes quedarían restringidos para uso, venta o traslado hasta que el proceso concluyera. Recuerdo cómo él caminaba detrás de ellos intentando justificar cada objeto, diciendo que algunos habían sido comprados antes del matrimonio, que otros eran regalos familiares, buscando desesperadamente reducir la lista, pero cada argumento era respondido con documentos que ya tenían registrados previamente. La tensión aumentó cuando notificaron que los vehículos también quedaban bajo restricción, solicitando llaves y documentación para integrarlos al inventario oficial. Su rostro cambió por completo al entender que no se trataba solo de papeles ni cuentas, sino de cosas visibles, tangibles, que empezaban a salir de su control frente a mis propios ojos. Lo que horas antes había sido el escenario donde me ordenó ponerme un delantal, ahora estaba lleno de extraños catalogando sus pertenencias con frialdad administrativa. Su madre pasó de la soberbia al ruego, pidiendo consideración, apelando a la familia, intentando culparme en voz alta por lo que estaba ocurriendo, pero nadie respondió a sus reclamos porque todo seguía un procedimiento previamente autorizado. Yo observaba en silencio, no con alegría, sino con una sensación de cierre inevitable, entendiendo que la humillación que habían iniciado ya no podía detenerse. La casa que habían usado para hacerme sentir pequeña, empezaba a quedarles demasiado grande. Después de que terminaron los procedimientos dentro de la casa, el silencio que quedó fue más pesado que cualquier discusión previa, porque ya no había gritos ni insultos, solo consecuencias materiales que nadie podía negar. Las restricciones sobre bienes,
cuentas y vehículos obligaron a tomar decisiones inmediatas, y por primera vez mi esposo tuvo que enfrentar algo que jamás había contemplado. No podía sostener el estilo de vida que siempre usó como símbolo de poder. Durante días intentó resolverlo todo desde llamadas y reuniones improvisadas, saliendo temprano, regresando tarde, cada vez con el rostro más cansado y la postura más encorvada, como si el peso de lo que estaba pasando empezara a notarse también en su cuerpo. Su madre, que antes hablaba con soberbia sobre mi futuro fuera de la casa, ahora caminaba de un lado a otro haciendo cuentas, preguntando cuánto tiempo podrían resistir antes de que las limitaciones económicas los alcanzaran por completo. La realidad los obligó a reducir gastos de inmediato, cancelar servicios, vender pertenencias que no estaban aseguradas y buscar liquidez donde antes solo había comodidad. Sin acceso libre a vehículos ni a varias cuentas, moverse por la ciudad se volvió un problema cotidiano que nunca imaginaron enfrentar. El punto de quiebre llegó cuando entendieron que no podían seguir viviendo ahí bajo esas condiciones, no porque la propiedad estuviera en disputa, eso ya estaba claro, sino porque sostenerla económicamente sin los recursos habituales resultaba inviable. La casa que habían defendido como símbolo de dominio empezó a sentirse como una estructura demasiado grande para una realidad que se les había reducido de golpe. Terminaron trasladándose temporalmente a un lugar mucho más pequeño, un espacio rentado que encontraron con urgencia, lejos de la zona donde antes presumían estabilidad. No hubo despedidas elegantes ni mudanza organizada, solo cajas improvisadas, maletas mal cerradas y la incomodidad de saberse observados por vecinos que habían sido testigos silenciosos de su antigua seguridad. Recuerdo haberlos visto salir el último día, no desde la puerta sino desde la ventana del segundo piso, observando cómo cargaban lo poco que podían llevarse sin restricciones. Su madre evitaba levantar la mirada, caminando rápido como si quisiera desaparecer de ese momento, mientras él mantenía el gesto duro, intentando sostener una dignidad que ya no encontraba donde apoyarse. El contraste era imposible de ignorar. El mundo afuera seguía igual, autos pasando, gente riendo, negocios abiertos, la vida avanzando sin detenerse por su caída personal. Para ellos, en cambio, todo parecía suspendido en una pausa incómoda donde cada decisión implicaba renunciar a algo que antes daban por seguro. No fue una expulsión violenta ni un desalojo escandaloso, pero el efecto emocional fue incluso más profundo, porque entendieron que no habían perdido solo bienes, habían perdido posición, control y la narrativa de superioridad que usaban para pararse frente a los demás. Y mientras comenzaban ese exilio silencioso, cargando maletas que no pesaban tanto como la vergüenza que llevaban dentro, supe que todavía faltaba el último encuentro, el que cerraría todo de forma definitiva. Pasaron varios meses desde que salieron de la casa, meses en los que no hubo contacto directo porque todo lo relacionado al proceso siguió su curso por vía legal, manteniendo una distancia que, lejos de incomodarme, me permitió reconstruirme sin ruido alrededor. Durante ese tiempo me concentré en ordenar no solo mi situación financiera, sino también mi vida personal, retomando proyectos que había pospuesto durante años por sostener un matrimonio que solo existía en apariencia. Volví a trabajar con una energía distinta, no desde la necesidad sino desde la decisión, recuperando espacios que había dejado vacíos para adaptarme a una relación que me exigía reducirme. También me mudé temporalmente mientras terminaban adecuaciones en la propiedad, transformando áreas que antes estaban cargadas de tensión en lugares donde ahora sí podía respirar sin sentirme observada ni juzgada. No esperaba volver a verlo tan pronto, pero el encuentro ocurrió cuando menos lo planeé, en una audiencia necesaria para cerrar uno de los procedimientos pendientes. Llegué antes de la hora, tranquila, vestida con una seguridad que no tenía que forzar porque ya era parte de mí, y cuando él entró acompañado por su madre, la diferencia entre quienes éramos meses atrás resultó imposible de ignorar. Su postura ya no era rígida ni dominante, caminaba con cautela, revisando documentos como si cada papel pudiera traer una mala noticia adicional. Su madre, más callada que nunca, evitaba cruzar miradas conmigo, concentrada en un silencio que contrastaba con la mujer que meses antes reía mientras me humillaban en mi propia cocina. Durante la audiencia se formalizaron resoluciones que ya anticipábamos, confirmando restricciones, obligaciones económicas y responsabilidades que él tendría que asumir a largo plazo. No hubo discusiones, porque incluso su defensa entendía que revertir lo establecido era inviable. Al salir,
Intentó acercarse para hablar, no desde la arrogancia sino desde una mezcla de frustración y nostalgia que ya no tenía peso sobre mí. Dijo que las cosas se habían salido de control, que nunca imaginó que todo llegaría tan lejos, que si hubiera sabido lo que estaba en juego habría actuado distinto. Lo escuché sin interrumpir, no por interés sino por cierre personal, entendiendo que esa conversación no buscaba reconciliación sino alivio para su propia conciencia. Cuando terminó, guardé silencio unos segundos antes de responder, sin elevar la voz, sin dureza innecesaria, pero con una firmeza que nacía de todo lo vivido. Le dije que perderlo había sido lo mejor que me pasó, no por rencor sino porque su ausencia me obligó a reconstruirme desde un lugar más fuerte, más claro y más digno que el que ocupaba cuando intentaba sostener algo que ya estaba roto. Su madre reaccionó con incomodidad, intentando intervenir, pero no había espacio para confrontaciones tardías porque la distancia entre nuestras realidades ya era demasiado grande para discutirla. Antes de irme, mencioné que la casa estaba casi terminada, que por primera vez se sentía realmente mía, no solo en papeles sino en paz, y que había decidido llenarla de proyectos nuevos, no de recuerdos viejos. No fue necesario decir más. Porque esa vez, al darme la vuelta, supe que la humillación que había empezado con un delantal, terminaba con mi libertad completa. Después de aquella última conversación no volvimos a coincidir, y la distancia que se abrió no fue solo física sino emocional, definitiva, limpia de cualquier hilo pendiente. Los procesos legales siguieron su curso hasta cerrarse por completo, confirmando cada medida que se había tomado meses atrás y estableciendo responsabilidades que él tendría que enfrentar durante años. Mientras eso ocurría, mi vida avanzaba en dirección opuesta, no desde la prisa por demostrar algo, sino desde una tranquilidad que nunca había conocido dentro de ese matrimonio. La casa finalmente quedó lista después de las adecuaciones, pero más allá de los cambios estructurales, lo que realmente transformó el espacio fue la ausencia de tensión que antes lo llenaba todo. Elegí cada detalle con calma, no para presumir estabilidad sino para construir un lugar donde pudiera sentirme segura, donde cada habitación representara una etapa superada y no una herida abierta. Cambié colores, moví paredes, abrí ventanas que antes permanecían cerradas, dejando entrar una luz que parecía distinta ahora que no tenía que filtrarse entre discusiones ni silencios incómodos. La primera noche que dormí ahí completamente sola no sentí miedo ni vacío, sentí paz, una paz profunda que no dependía de nadie más. Caminé por la casa en silencio, reconociendo espacios que habían sido escenario de humillaciones y que ahora estaban resignificados bajo mi propia historia. Con el tiempo también reconstruí mi círculo cercano, retomé amistades que había descuidado y fortalecí la relación con mi familia, especialmente con mi padre, cuya intervención silenciosa había sido el punto de quiebre que me permitió recuperar el control de mi vida sin escándalos ni venganzas vacías. Supe de mi ex esposo solo por comentarios lejanos, versiones que hablaban de deudas que seguían activas, de intentos fallidos por recuperar estabilidad y de una relación que no prosperó bajo el peso de las mismas mentiras con las que había comenzado. Su madre, según decían, había regresado a vivir a un lugar mucho más modesto, lejos del entorno donde antes presumía seguridad. No sentí alegría al saberlo, tampoco lástima, porque entendí que cada quien termina habitando las consecuencias de sus decisiones, así como yo estaba habitando las mías, pero desde un lugar completamente distinto. Una tarde, mientras terminaban de instalar una nueva puerta principal, el trabajador me entregó el último juego de llaves, brillantes, intactas, sin historia previa. Las sostuve unos segundos antes de probarlas, escuchando el sonido limpio de la cerradura al girar, un sonido simple que, sin embargo, simbolizaba todo lo que había recuperado. Cerré la puerta detrás de mí, no como quien se encierra, sino como quien protege lo que ha reconstruido con esfuerzo. Desde la ventana pude ver el jardín iluminado, tranquilo, sin sombras ajenas ocupando el espacio, y por primera vez comprendí que no había perdido un matrimonio, había recuperado mi dignidad. Porque al final, quienes me creyeron débil confundieron silencio con sumisión, paciencia con ignorancia y calma con incapacidad de actuar. Subestimaron a la mujer que obligaron a ponerse un delantal, sin imaginar que también sabía firmar su propia libertad.